a ceñir a lo que de alguna forma David me pidió, que es la empresa municipal de la vivienda, sin perjuicio de que quiero hacer algunas consideraciones en cuanto al marco normativo, teniendo en cuenta el momento legislativo que estamos viviendo con varios proyectos de ley por parte del Gobierno de la Nación que van a afectar a las empresas públicas, para concluir con una serie de conclusiones que sí discrepo bastante de la posición de Luis en cuanto al pesimismo respecto al sector inmobiliario. Parece raro que lo diga, pero sí lo creo. Tengo datos objetivos de transacciones inmobiliarias de los registradores que manejamos trimestralmente, y no se está produciendo mayor bajada, se está produciendo una cierta subida. Se puede decir es un momento coyuntural por el tema del IVA que se mejora o no. Yo creo que no, yo creo que se empieza a ver que es un producto más seguro que probablemente muchos productos bancarios. Entonces, en la última semana he leído ya varios artículos donde, como me decía un ex concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, las acciones se vuelan por ahí, el ladrillo se queda, no desaparece. Entonces, no soy tan pesimista. Lo que pasa que sí creo que hay que saber exactamente en qué situación estamos, dónde estamos, y algo que presupongo, que es presuponer mucho, es que la gestión que se realice en los distintos gobiernos, sea central, sea autonómico, sea municipal, sea, desde mi modesto punto de vista, el correcto para que se desarrolle una ciudad, ¿no? Bien, dicho esto, también hacer una pequeña matización a David, que más que exdirector, soy director de los servicios jurídicos en excedencia. Es decir, ¿Cómo sois los juristas? No, sí, bueno, pero usted es catedrático de Derecho Constitucional, señor jurista. No te puedes excluir de jurista, ¿no? En excedencia, soy director de servicios jurídicos en excedencia de la empresa municipal de la vivienda, mientras esté en el cargo de registrador de la propiedad, ¿no? La verdad que para intentar entiendan un poco mi exposición, se deriva de, estuve 14 años dirigiendo los servicios jurídicos de la empresa municipal de la vivienda y suelo del Ayuntamiento de Madrid. También discrepo de Luis en este caso en el sentido que sea un instrumento no utilizable o poco utilizable, y que vuelva a lo mismo. Una cosa es que sea utilizable y otra cosa es cómo se gestione. A mí me parece muy tremendamente utilizable. Y luego explicaré por qué, por razones técnicas, no solamente porque lo piense, sino por razones técnicas. Dicho esto, me centro en primer lugar en hablar bueno, he tenido en cuenta, sí lo quiero decir, para todos estos datos en relación con la empresa municipal de la vivienda y el Ayuntamiento de Madrid, al presupuesto del año 2012. Es decir, desconozco cuál es el presupuesto que se esté elaborando para el 2013, sino para el 2012, y datos estadísticos. Nosotros también. Bueno, yo no lo sé. Yo me he ceñido al 2012 y pero son datos que quería decir. Bien, la empresa municipal de la vivienda se crea. Empiezo también por el final, le tengo cierto cariño, he sido muchos años trabajando allí y creo que se ha hecho una labor importante, con deficiencias que diré dónde están y cómo creo que se pueden corregir, ¿no? La empresa municipal se creó, en concreto, en el año 1981. Fue una empresa que se crea por parte del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, un expediente extenso, en base... Voy siguiendo un trabajo que tengo publicado, no tengo PowerPoint, trabajo publicado, que se lo pasaré luego al portavoz, que se va a hacer una publicación de esto, ¿no? Porque hay muchos datos y pido perdón anticipadamente por si no sé, no quiero perderme en demasiados datos estadísticos, ¿no?, que tengo en el propio trabajo. Bueno, aquí explico la competencia municipal en la Ley de Bases de Régimen Local, que es donde, en base a la cual se crea en su momento la empresa municipal de la vivienda, y entre sus objetivos que todavía están en vigor, era construir viviendas. Leo algunos, los que tengo con negrita, que considero los más importantes para la ponencia de hoy, ¿no? Administrar, conservar, mejorar e inspeccionar con separación de su régimen financiero respecto a la Administración General del municipio las viviendas, conjuntos urbanísticos o terrenos adquiridos por su cuenta o que le sean transferidos por el Estado, comunidad autónoma, provincia o por el municipio. Llevar a cabo adquisiciones, transmisiones de dominios de bienes inmuebles, llevar a cabo actuaciones de rehabilitación
Luego sí quiero centrarme en el tema de rehabilitación, porque me parece que es un tema importante. Tengo aquí el proyecto de ley que está tramitando el Ministerio de Fomento también en materia de rehabilitación y regeneración urbana, donde creo que es el gran déficit, y se lo decía a David, que me marché de la empresa después de 14 años con gran pena por no haber podido llevar adelante una política, desde mi punto de vista, seria en materia de rehabilitación y regeneración urbana. Creo, desde mi punto de vista, que es la gran asignatura pendiente del Ayuntamiento de Madrid, la política en materia de rehabilitación y regeneración urbana. En un artículo que publicó en El Economista hace 15 días, se veía claramente que en relación con la media europea de presupuesto destinado a vivienda, la media está en el 41% destinado a rehabilitación de vivienda, frente a España, que estamos en un 25%, frente a la media europea, que está en un 41%. Sí, creo que este es un dato importante a tener en cuenta a la hora de llevar adelante procesos de rehabilitación. Más tarde, dentro de los límites marcados por el moderador y portavoz del Grupo Municipal, entiendo que el promotor privado no puede hacer rehabilitación. Eso es una posición que he visto durante 14 años. Hemos firmado convenios, concretamente, creo recordar, el 2 de febrero del 96, en este caso con Asprima, que era la Asociación de Promotores Públicos de Madrid, para rehabilitar cascos históricos. No se hizo absolutamente nada y reconozco que era bastante deficiente la gestión por parte nuestra en materia de rehabilitación. Ahora se van a dar por parte del Gobierno de la Nación una serie de instrumentos jurídicos distintos que probablemente no existían en aquella época para poder llevar rehabilitación y regeneración urbana. Yo entiendo por rehabilitación no hacer una pequeña obra de mejora en una casa, no hacer un programa de infraestructuras de ensanchar calles tipo Serrano o tipo Mayor o tipo Arenal. Es decir, yo entiendo por rehabilitación regenerar el tejido urbano, lo que se conocía en el plan, decíais los arquitectos, patios azules, es decir, ampliar, esponjar la ciudad, dejarla con unos mayores dotaciones. Reconozco que, y lo digo con gran pena, ha sido mi gran, cuando me marché de la empresa municipal de la vivienda, con lo que me quedé con el gusanillo de no haber podido triunfar, entre comillas, en materia de política de rehabilitación y regeneración urbana. Porque lo otro para mí no es rehabilitación, lo otro es dar ayudas para que alguien haga una casa, o lo otro es hacer infraestructuras para ensanchar aceras. Lo difícil es hablar con los vecinos para conseguir en un ámbito entero aplicar algún sistema de gestión que sea ejecutivo, tipo expropiación, por ejemplo, y poder abrir unos núcleos de población que sean más habitables. Creo que hubo un ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid, y siempre lo digo, que fueron las famosas bolsas de deterioro urbano del año 85, que fue una colaboración público-privada bastante interesante como modelo para llevar adelante y que ha dado unos frutos respecto de la edificabilidad resultante. Sor Ángela de la Cruz, lo pongo. Sor Ángela de la Cruz antes estaba cortada en la calle de Bravo Murillo y ahora continúa. Eran 18 bolsas de deterioro urbano y la verdad ha funcionado francamente bien. Se lo decía también a David, a diferencia, por ejemplo, del Paseo de la Dirección. Paseo de la Dirección, que tiene un sistema de gestión parecido, pero con una gran diferencia, que el pago de la expropiación se lo queda al propio ayuntamiento para luego transmitir la edificabilidad al adjudicatario, a diferencia de las bolsas, donde el adjudicatario recibía directamente la edificabilidad, con lo cual era mucho más ágil y el adjudicatario, que es un privado, tiene que tener interés en ejecutar esas obras. Por lo tanto, luego, de todas formas, lo comentaré algo más despacio en relación con un breve comentario que quiero hacer al proyecto de ley que maneja el Gobierno de rehabilitación y regeneración urbana. Continúo con el objeto de la propia empresa municipal de la vivienda: redacción de planes de ordenación, actividad urbanizadora, investigación, asesoramiento, colaboración, adquisición y enajenación del suelo. Esto me parece importante porque Luis ha hablado de distintos PAUs, pero quizás se le olvide uno, que probablemente haya sido el más rápido y eficaz, que fue Vallecas. Vallecas, y siempre lo pongo como comparación con los PAUs del norte, con el mayor respeto a las empresas urbanizadoras de los PAUs del norte, sea Monte Carmelo o Las Tablas o sea el propio San Chinarro,
Siempre lo digo que los proyectos de compensación se inscribieron en 7 meses, 7 millones de metros cuadrados en el registro de la propiedad. Concretamente, el 31 de julio del 2002 se inscribió la unidad de ejecución número 1 con 1.200.000 metros de suelo aportado, y en febrero del 2003 se concluyó con la unidad de ejecución número 2, que era fundamentalmente estaba metida una promotora privada, y fueron 7 meses donde 7 millones de metros cuadrados pasaron en el registro de la propiedad a ser urbanizables a parcelas resultantes, susceptibles de ser hipotecadas y de poder iniciar la edificación, ¿no? Creo que es un modelo distinto al de los PAUs del Norte, donde hoy sí puedo dar también datos, tanto de Monte Carmelo como Las Tablas, donde el proyecto de reparcelación, quizás por defecto profesional, ¿no?, de ser registrador, tardaron 2 años y 8 meses en inscribir uno y 2 años y 7 meses en inscribir el otro, por distintas operaciones jurídicas complementarias que no encajaban las fincas aportadas con las fincas resultantes. A eso voy en el sentido de que, y ojo, en el caso del PAU de Vallecas, que es un PAU importante, con 7 millones de metros cuadrados, no solamente estaba la empresa municipal de vivienda, estaba el IBIMA también. Es decir, yo creo que puede haber una colaboración entre administraciones para poder sacar proyectos de esa envergadura adelante. Porque también Luis hablaba de otros proyectos. Yo le preguntaría también por la operación Chamartín, es decir, un consorcio que parece un poco la panacea, ¿no?, por la entrada del privado. ¿Qué pasa con la operación Chamartín, donde hay un privado y llevamos 20 años desde que se adjudicó el concurso? Bueno, en el 93, en el 2013. Mañana viene Izquierda a hablar de eso. Sí, mañana viene Izquierda preguntárselo, porque para mí realmente es una incógnita. José María es un excelente profesor de la Escuela de Arquitectura, es un arquitecto prestigioso a nivel casi mundial, ¿no? Pero bien, la operación Chamartín llevamos 20 años y yo, si alguien está interesado, entro a fondo con los temas de suelo de la operación Chamartín. No entro en los temas. No entro en los temas de planeamiento, que se los dejo aquí a los arquitectos, pero sí entraría en la concesión administrativa, entraría en cómo se va a desdoblar en parcelas individuales una vez que algún día salga, y si sale la operación Chamartín. Sí quiero comentaros como anecdótico que asistí a un desayuno de trabajo que me invitó un periódico con la ministra de Fomento, y entonces hice una pregunta por la operación Chamartín para ver qué pasaba. Esto fue hace un mes aproximadamente, con Ana Pastor, y mi gran sorpresa es que me contesta, cuando contesta a la pregunta, hablando de la estación de Chamartín y diciéndome que la estación de Chamartín, bueno, pues era una estación que iba a desarrollarse para los trenes del AVE que iban hacia el norte, tal. Porque la siguiente pregunta que le formulé era si se iba a la privatización de Renfe o de Adif, cómo quedaba realmente esa operación. Si se iba a una privatización, que eran realmente los concesionarios de este tema. Bueno, tenéis a José María Ezquiaga mañana, que os puede explicar, creo que más planeamiento que gestión, pero en cuanto a gestión, sí os adelanto cosas. Juan Fisac es el que lleva el tema de infraestructuras y le han encargado que inicie un poquito de la urbanización de la zona de Chamartín. Pero en cuanto a gestión, sí os puedo luego, si queréis alguna pregunta sobre la operación Chamartín. Pero bien, no me quiero... Bueno, sí querría decir que a lo mejor estos entes instrumentales, como decía Luis, que conforman una administración municipal, sí podrían valer en un momento para impulsar operaciones que estén atascadas. Porque es curioso que en la operación Campamento, al margen de la sentencia del Supremo, que habrá que analizar con detalle, desde que SEPES se ha metido en la operación Campamento va más rápido. En cambio, tenemos aquí una operación con 20 años, donde incluso las nuevas oficinas del BBVA van a Las Tablas y no a la operación Chamartín. Increíble. Pero bueno, mañana tenéis a José María. Continúo con la empresa municipal de la vivienda. Repito, en cuanto a suelo urbanizable, discrepo de Luis, es decir, sí tiene capacidad de gestión de suelo urbanizable. Pongo el ejemplo de Vallecas. Vallecas aproximadamente estaban previstas 25.000 viviendas. En la unidad de ejecución número 1, que era la empresa municipal de la vivienda, vendimos todo. Y la empresa municipal de la vivienda, lo sabrán los portavoces del grupo municipal, ha sobrevivido estos últimos años gracias en parte a la venta de viviendas y a la venta de suelo de la unidad de ejecución número 1 de Vallecas. Porque ¿Qué en año el resto estamos hablando? ¿Por qué año era eso? Firmamos el convenio en julio del 98, el convenio. Y luego han sido unos 10, 12 años. Hombre, yo entiendo que una operación de 7 millones de metros cuadrados para
25.000 viviendas a 4 personas de ratio por vivienda, serían unas 100.000 personas. Estamos hablando de una ciudad tipo Teruel, tipo no tanto como Huelva, necesita entre 10 y 15 años para un desarrollo sostenido y equilibrado. Es el único pago en el que el metro llega antes que las propias viviendas. ¿Por qué? Me fui en aquella época con Luis Armada a ver al consejero de Obras Públicas para que entrasen antes el metro de las propias viviendas, ¿no? Es decir, que yo creo que la empresa pública no se la puede demonizar, tiene sus defectos. Yo creo que ahora mismo están, para mí, en el tema, para mí personalmente, de rehabilitación, pero tiene otras virtudes en cuanto a suelos urbanizables. Y en la situación que estamos viviendo en este momento en Madrid, importantes, y luego explicaré por qué, ¿no? A nivel del ciudadano, elimina la infravivienda. Preguntaría también al promotor privado quién elimina la infravivienda si no la elimina una empresa pública. Gestiona alquileres. Este es un punto que sí quiero tratar porque soy contrario completamente a los alquileres. Bueno, voy sobre la marcha y perdón por el desorden, pero lo voy diciendo por qué. ¿Por qué soy contrario a los alquileres a pesar de que el Gobierno de la Nación en el plan que está presentando 2013-2016 va al alquiler? Porque el alquiler ahí sí coincido con Luis que es más lógico que sea un privado. ¿Por qué? Y en eso sé que soy contrario. Primero, porque la sensación que tiene el inquilino en el caso de que el casero sea el ayuntamiento es que no hay que pagar. Y no hay que pagar. Segundo, es papá ayuntamiento, luego todo el mantenimiento lo tiene que hacer el ayuntamiento. Habría que preguntar al portavoz también de la empresa municipal o del grupo municipal, que pregunte por el presupuesto mantenimiento cuál es, porque el mantenimiento en el alquiler te dice que no. Y esperemos al Real Decreto Ley, que imagino que el Gobierno llevará adelante el próximo viernes, en materia de desahucios, aunque dicen las notas de prensa, pues nadie lo conoce todavía, que yo sepa por lo menos, que los arrendamientos no van a estar incluidos. Habrá que ver de qué forma se va a penalizar el tema de desahuciar a alguien. Yo voy a poner un ejemplo que es verídico. En materia de arrendamiento, que soy contrario completamente a que las empresas públicas hagan arrendamiento. Yo creo que las empresas públicas tiene que haber una rotación rápida del capital, porque el arrendamiento, el acumular esos patrimonios de arrendamiento llevan a muy poco, ¿no? Yo recuerdo en la época que estaba Sintel en la Castellana, el desalojo de una persona que nos sacó Telemadrid, bueno, salimos por todos lados, y me fui a ver al juez decano Fernando Fernández, en aquella época que ha fallecido, para saber qué se podía hacer, desalojar a esta persona. No recuerdo, unas circunstancias también sociales muy conflictivas. Y durante la conversación pidió los antecedentes del juzgado de Plaza Castilla, los antecedentes penales de este sujeto. Después de 20 minutos, el ordenador seguía sacando hojas, así, de los antecedentes penales que tenía este señor. Claro, pero como éramos Ayuntamiento de Madrid, pues estábamos sometidos a todas las críticas del mundo en materia de arrendamientos. Entonces yo, en el caso de los arrendamientos, de verdad que sí creo que la gestión debe ser del privado. Ha habido recientemente unas ventas que se han hecho por la empresa municipal de la vivienda de una serie de edificios. Yo tuve reuniones con Fernando Rodríguez Avial en aquella época, no sé dónde estaba, en Vallehermoso me parece, para estas ventas que se están haciendo ahora, y aunque crean que les digo algo que no es verdad, estoy más seguro con un privado que con un público. El público puede ocurrir que esta empresa municipal desaparezca. Y entonces, ¿de quién va a ser una persona casero? Un privado, por lo menos, pagando la renta, bueno, incluso a lo mejor sin pagar, depende del decreto ley que saque el Gobierno, no se va a ir. Y les voy a poner un ejemplo verídico. Hay 2 edificios en Madrid, que os lo digo, no sé si lo conocéis o no. Uno se llama Vinaroz 31 y los otros son Aviador Limber 2 y 4. Estos edificios son consecuencia de la expropiación de los accesos a la estación de Chamartín. La verdad que con la que en ese momento era jefa de promoción de suelo del Ayuntamiento de Madrid, nos molestamos en inscribir todos aquellos restos que quedaron de aquella expropiación de los años 40 en el registro de la propiedad. Y quedaron esos 2 edificios, Vinaroz 31 y Aviador Limber 2 y 4, ahora mismo en un limbo jurídico donde está ocupado
por una serie, bueno, por unos, a ver, la calle Vinaroz 31 es Príncipe de Vergara enfrente de la Ancha. Si siguen Príncipe de Vergara, a la derecha está un edificio ferrovial de cristal, Plaza Cataluña. Bueno, pues ahí hay un edificio pegado, que no tiene nada que ver, que es un edificio muy antiguo, y es Vinaroz 31. Habría que preguntar qué va a hacer el ayuntamiento y si va a hacer algo con estos señores. Yo lo he tenido lo tuve durante muchos años, pero bueno, como reconozco que las administraciones, por eso insisto en lo que decía al principio, tienen que funcionar y gestionar bien, esos edificios se tendrían que de alguna forma o vender o hacer algo. Digo vender a sus inquilinos, porque eran realojos que se hacían en aquella época para la expropiación de los accesos a la estación de Chamartín. Vinaroz 31 y Aviador Limber 2 y 4. Está en un acta que protocolizamos en una notaría, porque se hizo en un acta de cesión por parte de la Jefatura de Infraestructuras del Ministerio de Obras Públicas en aquella época y el gerente de urbanismo de aquella época. Y bueno, ese es un dato que digo, ¿por qué soy contrario a que los entes públicos gestionen alquileres? Precisamente por eso. Ahí sí que me inclino con Luis en que sea el privado el que gestione los alquileres. Y en relación con el patrimonio también de la empresa municipal de la vivienda, por centrar ya y continuar con el patrimonio, me quedaría dos partes que yo dividí, dejando la rehabilitación para luego. También el patrimonio, que era lo que provenía de las antiguas del Patronato Municipal de la Vivienda, que eran las colonias municipales, y ahí diferenciábamos entre colonias en arrendamiento y colonias en una tipología de contrato que es el acceso diferido a la propiedad, que en algún momento he dicho, ¿por qué no se puede rehabilitar una vieja figura jurídica como era el acceso diferido a la propiedad, que dio un éxito bastante importante? Yo creo que aproximadamente fueron 4.000 escrituras pasamos de acceso diferido a la propiedad a propiedad. La colonia Salud y Ahorro, la colonia, ya se me van olvidando los nombres, pero eran 4 que estaban en acceso diferido y otras 4 que estaban en arrendamiento. Y las de arrendamiento las están pasando a propiedad. Yo pasé una y ahora creo que están pasando la más conflictiva, que es la que está en Tetuán, en Las Victorias, que la están intentando pasar de arrendamiento a propiedad. Bien, ese era otro patrimonio que creo que los entes instrumentales, no nos podemos olvidar que hay un patrimonio histórico en este país todavía importante y que hay que gestionar y que hay que conseguir que llegue a manos de los particulares para que se preocupen de mantenerlo y de conservarlo. Y por último nos encontramos con una cuarta parte que llamaba yo de patrimonio, que eran los edificios expropiados. Los edificios expropiados eran unos edificios que se expropiaron en compraventa por expropiación en los años 50 más o menos, y eran 17 edificios. En el acuerdo plenario del año 81 se cedió la titularidad fiduciaria. Si a alguien le interesa, a efectos prácticos ha dado un resultado extraordinario, porque no produjo una transmisión patrimonial del dominio en su totalidad, sino que cedía la titularidad fiduciaria, incluyendo dentro de la facultad de disponer. Y en base a ese acuerdo se han transmitido todas las viviendas de las colonias municipales y se han transmitido los edificios. Uno de ellos, que imagino que se habrá vendido, es Meléndez Valdés 26, porque alguna vez me meto en la página web de la empresa municipal y he visto que está en venta. Meléndez Valdés 26 o 24, uno de esos dos números. Bueno, en relación a la competencia municipal en materia de vivienda a través de la empresa municipal, repito, aquí tengo lo que actualmente está, la Ley de Bases de Régimen Local de 2 de abril del 85, todos los artículos que desarrollan esa facultad o esa capacidad, y voy a hablar del 2011, las actuaciones principales de la empresa municipal de la vivienda y suelo. Simplemente no es que quiera defender, quiero poner solamente sobre la mesa una realidad social que no debemos olvidar, nada más. No es una defensa. Yo creo que la empresa municipal debería volcarse más ahora en una política hacia donde va el viento, es decir, hacia la rehabilitación y regeneración urbana. Pero datos reales: viviendas entregadas 1.456, 746 en venta, 419 en alquiler, 255 de carácter social. Actuaciones en rehabilitación, esta es una cifra 16.771, pero esta es una cifra que para mí no es real, porque se computaba la rehabilitación como la ITE, se computaba la rehabilitación, el arreglo vivienda, las ayudas que daba la Comunidad de Madrid. Bueno, puede ser real desde ese punto de vista, pero no lo que yo entiendo
que puede ser el futuro, o debe ser el futuro de una empresa municipal de la vivienda y suelo del Ayuntamiento de Madrid. Repito, no lo extrapolo a otros municipios más pequeños que puedan tener unas necesidades distintas, ¿no? Viviendas en construcción en el 2011, 2.601. Viviendas a concursar, 3.050. Concursos del Plan Primera Vivienda, Información Ciudadana, se dio 54.000. Altas en un registro permanente, 13.000 personas que quieren una vivienda. Servicio de gestión de alquiler, 2.000 viviendas nuevas, 40.000 consultas y 16.895 viviendas totales. A finales de septiembre del 12 se han gestionado 18.380 viviendas en las que se han alojado 44.169 personas. Es decir, no es desdeñable ni mucho menos una actividad de este calibre desde un punto de vista social. Otra cosa es que se pueda reconducir con unos fines distintos, ¿no? Bueno, en infraestructuras a mí no me gusta, son datos reales también, 35 actuaciones en calles y plazas. No creo que sea el objeto social. El objeto social es vivienda, no infraestructuras. Y integración social sí me parece que debe ser una labor que de momento debe continuar con el derribo de poblados chabolistas. Está el tema de la Cañada Real y el tema de programa de adjudicación de personas a mayores. Esto para mí fue un fracaso. Se intentó en ciertos suelos dotacionales que permitían ese uso a personas mayores. Yo por lo menos en mi época no se llegó a construir ninguno. Yo no sé si ahora se ha construido alguno o no. No lo sé, Javier, tú lo sabrás mejor que yo. No, en mi época se discutió 100 veces, fuimos a urbanismo otras 100 veces. Jamás se llegó a hacer en el dotacional lo que se quería hacer, que era viviendas para mayores, que socialmente también me parece tremendamente defendible. La demanda social de vivienda durante el año 2011, repito cifras del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? El perfil más o menos que tendríamos es personas menores de 35 años, un 60%, ingresos familiares a 3,5 veces el IPREM, el 88%, y bueno, en alquiler los registros revelan un perfil del demandante entre 31 y 35, hablo de la empresa municipal de Madrid, 31 y 35 años, soltero y sin hijos un 72%, ingresos entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM, 42%, ¿no? Bien, son datos sociales que cada uno los valore como entiendo oportuno y no creo que deba ser la persona para... Yo los dejo como objetivos, ¿no? Sí quería comentar que hay un plan que en este caso sí está aprobado por el Gobierno de la Nación, que es el PITBI, el famoso PITBI, donde la línea de lo que decía antes Luis, desaparecen la idea de que se vayan a hacer promociones nuevas, de la obra nueva. Eso está completamente penalizado y parece va de retro Satanás, ¿no? Es decir, no se van a hacer viviendas nuevas, con lo cual yo creo que hay que seguir siempre la línea de donde va dirigida la política y por lo tanto sí creo que sería conveniente cambiar el objeto o cambiar la dirección de la empresa municipal. El PITBI está hablando solamente de rehabilitación y regeneración urbana, fundamentalmente, y para mí de una manera equivocada de vivienda en alquiler, por lo menos respecto a lo público. Lo público yo creo que tiene que tener una rotación rápida de capital para evitar esos grandes costes de mantenimiento o costes de vigilancia o costes de otra cosa que no tienen sentido ninguno. Aquí tengo datos, pero ya que ha dado Luis ya, las viviendas que se han construido de enero a septiembre en este año se terminaron de construir 127.000, lo que supone una caída del 35%, ¿no? Del total, este dato sí que me resulta curioso porque a mí me ha hecho reflexionar. Yo inicialmente le comentaba a David que era contrario a la continuidad, ¿no? Pero viendo unos datos estadísticos me hace reflexionar por lo menos, ¿no? Del total de pisos terminados a nivel nacional, el 98%, 124.731 corresponden a promotores privados, frente al 2%, 2.476, que corresponden a administraciones públicas. Yo creo que es una desproporción estadística importante. Con respecto a los mismos meses de 2010, la construcción de pisos de promotores privados bajó un 35% y las administraciones públicas, cayeron un 44,7%. En cuanto a licencias, este sí me parece un dato importante, concedidas por el Ayuntamiento de Madrid,
hasta el mes de septiembre, el Ayuntamiento de Madrid ha otorgado un total de 4.365 licencias para iniciar la construcción de vivienda nueva, de las que 2.579 han sido para vivienda protegida y el resto 1.786 para vivienda libre, superando en este último caso con creces, fijaos los datos, los 1.342 licencias que se concedieron en el 12 y las 650 otorgadas en el 10. Es decir, existe una demanda creciente, aunque parezca curioso, en Madrid. Estoy hablando de Madrid, repito, no quiero extrapolarlo al territorio nacional, estoy refiriendo a Madrid de datos objetivos. Existe una demanda creciente de vivienda protegida en la Ciudad de Madrid, mantenido en los 3 últimos años, duplicando el 2011, los 9 primeros meses del 2012, y quintuplicando los del 2010. Por eso me refería al principio que no soy tan pesimista como Luis en el sentido que la vivienda sea un producto de desechar, ¿no? Sino, y en distintos artículos que he leído en los periódicos, parece, claro, ahora están cayendo tantos palos a los bancos que parece más segura la vivienda que los productos bancarios, ¿no? También comentaros que concluyo vale. En cuanto al precio, porque podéis también comparativo, ¿no? En España, la vivienda libre, estos son datos sacados del foro de los consultores, la vivienda libre en España tiene una media, insisto, es importante porque estamos en Madrid, por eso doy el dato. En España la vivienda libre tiene una media de 1.565 euros el metro cuadrado, lo que representa un descenso de un 25% desde su nivel máximo, que fue el primer trimestre del 8, y la vivienda protegida tiene una media de 1.141. Observar que es una diferencia, bueno, diríamos que notable. Pero ahora fijaros la diferencia en Madrid. En Madrid tendríamos la vivienda libre en la capital estaría en la media de, me ciño a la capital, 3.045 euros el metro cuadrado, frente a la vivienda protegida que tendría 1.940,48 euros en régimen general, VPP y VPPS, y 1.819 en régimen especial. Es decir, todavía se ve que la diferencia, hablo de Madrid capital, es importante en cuanto al precio del metro cuadrado de la vivienda. Por mucho que haya caído la vivienda, el valor, en Madrid capital no ha caído tanto. Seguimos con una media de 3.045 euros el metro cuadrado. Había un dato que también saqué, que era curioso en el Economista, en el Juris de hace 3 semanas. Si hacéis una comparativa, a pesar de la crisis del año 97 al 2012, eran datos que sacaba concretamente El País, recuerdo, en su suplemento de propiedades. Del 97 al 2012, la media de todos los distritos era superior al 150% de revalorización, aún con la crisis por medio. La media, digo, del 97 al 2012. Esos datos son datos publicados. Por eso insisto que sigue habiendo una diferencia notable frente a los casi 300 euros en la media nacional, hablar de 1.000 euros por metro cuadrado en Madrid capital, entre la protegida y la libre. Bien, por intentar ir acabando, lo tenéis en cualquier caso hacer una referencia a Europa, si me gustaría, si me permite, David, por ir concluyendo. La Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre del 85 la ratifica España, instrumento de 20 de enero del 88. ¿no? El artículo 3.1 dice que el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes. En su artículo 4 establece unos principios básicos respetados e incentivados en todos los países miembros de la Unión. Hablo de la Carta Europea de Autonomía Local. El ejercicio de estas competencias debe de modo general incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos. Yo en esto sí creo que por muchas duplicidades que haya, y habiendo trabajado 14 años en la AMV y conociendo el IBIMA, de verdad que no hay punto de comparación en cuanto al sistema de trabajo. Eso lo digo como experiencia personal. Por eso me parece este dato que da Europa, las autoridades más cercanas a los ciudadanos, que es la municipal. Y dice también esta Carta de Autonomía Local que las competencias encomendadas a las entidades locales deben ser normalmente plenas y completas.
El sector de viviendas sociales de alquiler, tras un rápido crecimiento, está en declive en Europa, del norte y del oeste, y se asocia cada vez más con los nuevos pobres y la exclusión social. Es un dato importante que yo por eso insisto con el tema de que debe pasar al privado, ¿no? Como ejemplo se traen a colación acciones del Ayuntamiento de París, tienen como objetivo reducir desigualdades sociales y urbanas, así como los fenómenos de exclusión, en aras a lograr un París más justo y solidario. En el 2009, fijaros, París tuvo un presupuesto de 12 millones de euros dedicados por la ciudad para la integración de 110 nacionalidades. Este presupuesto se complementa con 286 millones de euros que, como políticas de la ciudad, invirtió la ciudad durante el mismo año en 14 de los barrios que dan residencia aproximadamente a 300.000 personas. Es decir, como sé que a mí le gusta el derecho comparado, tenemos un claro ejemplo en París de cómo están gestionando una política social en materia de vivienda. Londres quizás sea algo diferente en materia, en la medida que nos es un derecho anglosajón distinto al latino. Cada distrito está dirigido por una autoridad local o consejo, el council, integrado por representantes de los diferentes partidos y políticos. Son elegidos cada 5 años, son los responsables de la mayor parte de los servicios públicos, como residuos, servicios, además de asumir competencias tan relevantes como planeamiento urbano y vivienda, infraestructuras o educación y escuelas. Es decir, que si nos vamos a Londres también tiene una cierta competencia los ayuntamientos en materia de vivienda. Parece que las capitales europeas, pongo como conclusión, lejos de perder su competencia, la han incrementado. Bien, deciros, porque quiero concluir, el cambio de la ley de base de régimen local que está a nivel de anteproyecto, desaparece la competencia en materia de vivienda a los ayuntamientos, salvo para aquellos casos de rehabilitación y regeneración urbana. Pensar en rehabilitación sin capacidad de producir vivienda es imposible. Es decir, yo os podría dar en 14 años pues como 4 modelos que se intentaron llevar adelante. El modelo de los, recuerdo del Plan General del 97, que se hacían como distintos núcleos de población, vamos, como barrios, manzanas, eran manzanas, entonces se decía, derribamos la manzana, eso genera a su vez una actividad comercial alrededor de la manzana, lo va comprando la MV todos aquellos edificios, evidentemente los propietarios, que lo sabían, elevaban el precio. Bueno, no valió para nada, los distintos modelos de rehabilitación no han valido absolutamente para nada. El último, y siempre lo comento, se intentó llevar adelante una orden de rehabilitación, recuerdo que fue de las últimas cosas que hice en la calle Jardines, y nunca supimos qué pasaba. Claro, no había instrumentos como hay ahora, que se está dando para forzar a los propietarios. Yo recuerdo en aquella reunión de Jardines 7, pues que uno era un incapacitado que estaba el representante en Australia, la otra era una persona mayor que estaba no sé dónde. Para un principio de unanimidad y poder llevar adelante algo, era imposible que apliquemos la ley de propiedad horizontal tal como está redactada a fecha de hoy. O sea que, por eso insisto que alabo en ese caso al Gobierno el proyecto que está llevando adelante de rehabilitación y regeneración y renovación urbana, donde modifica la ley de propiedad horizontal, modifica una serie de textos complementarios a los efectos de poder activar la rehabilitación. Concluyendo con rehabilitación, sí quería deciros que se incorpora también en este proyecto, me parece, una figura que os sonará quizás algo raro, que es la anotación preventiva por créditos refaccionarios. Es una figura que recogía la ley hipotecaria en su momento y creo que tal como está el país, parece cada día más lógico que esto va a funcionar, en el cual es un crédito refaccionario en el refacere del latín, que sería rehabilitar. Entonces es quien sea el ayuntamiento, imaginémonos, que quiere dar para regenerar un tejido urbano, un préstamo o dar un dinero. A través de la anotación preventiva de crédito refaccionario y no de la hipoteca, se puede de alguna forma garantizar, porque queda vinculado el edificio, a las resultas de la devolución del préstamo. Esta anotación de preventiva de crédito refaccionario viene recogida como novedad en el proyecto de rehabilitación urbana. Bueno, yo ya concluyo. Dejo sobre la mesa un tema al portavoz, fundamentalmente, de pensar en un momento determinado si la empresa municipal de la vivienda, aparte de la política de rehabilitación, que yo no sé, tengo serias dudas, se puede constituir o no en el banco malo del ayuntamiento de suelo. Tengo también serias dudas, coincide con lo que decía Javier antes, en cuanto a los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo. La última, para mí, lo que hace es aclararle al ayuntamiento que Arroyo del Fresno está incluido en la sentencia del 2007 y que por lo tanto es nulo.
En el último artículo de Juris, que si quieres te lo mando, hago un estudio de esa sentencia, donde dice el Supremo, además la sala se la ve molesta, que es nulo, radicalmente nulo, y diferencia del anulable. Y dice que no se puede, de alguna forma, subsanar. O sea, se tiene que ir a inicio todas las actuaciones. Claro, eso, pero porque yo creo que ve que el ayuntamiento, que ese es el íter que me falta, que es la del 2007, que ya la tengo, da a entender que el Arroyo del Fresno no estaba incluido en la sentencia del 2003. Y le dice la sala, no, sí está incluido en la sentencia del 2003. Esta última de 28 de septiembre de 2012. Bien, por eso decía que yo, a diferencia de Luis, discrepo que esos desarrollos de los urbanizables del este me parece un brindis al sol. Yo sugeriría, si alguien está en alguna cooperativa, que se vaya. Es decir, yo no veo ahora mismo que pueda llevarse adelante ningún desarrollo. Por eso sí digo, podría ser la empresa municipal un banco malo, el famoso Sareb, que absorba o que tenga capacidad de gestionar un suelo de todos estos ensanches del este y pueda de alguna forma trocearlo y pueda aguantar el tirón financiero, evidentemente con el apoyo del ayuntamiento. No lo sé, es una idea que no he desarrollado más, la he estado pensando porque creo que por un momento podría ser, es que si no, yo creo que es un cataclismo. Bueno, a ver, no lo digo yo, el propio vicealcalde hace 3 o 4 semanas, a raíz de lo de Adelson, vino a decir en unas declaraciones públicas, yo las oí, que o se iba el Eurovegas a Valdecarros o Valdecarros desaparecía. Lo dijo. Entonces, estos desarrollos del este, o se busca algo, o yo creo que están condenados al mayor de los fracasos. ¿Quién va a comprar una vivienda a 8 años vista allí en una cooperativa? Es decir, por eso creo que a lo mejor la MVI podría, esto del banco malo que está tan de moda ahora por el gobierno, ser una especie de banco malo de suelo, donde se puede acumular un suelo e irlo gestionando, irlo troceando, que en eso sí, con la ayuda de los privados y evidentemente dándole facilidades. Sería una opción también viable, aparte de la rehabilitación.